Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Aguilar y soy estudiante de la licenciatura de Gestión y Administración de Pymes y estoy cursando el sexto semestre de la asignatura de normatividad fiscal. El día de hoy voy a hablar el tema es sobre los fundamentos de la normatividad fiscal. Bueno, en la introducción, una normatividad fiscal se consiste en principios fundamentales que regulan las relaciones jurídicas derivadas de los impuestos, según el, según el autor de Contabilidad y Finanzas en el año 2025. La normatividad fiscal se busca asegurar para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales de manera transparente y oportuna, evitar la arbitrariedad y proteger los derechos de los contribuyentes. En esta actividad 1 de la unidad 1 de esta asignatura nos explicará sobre los fundamentos de la normatividad fiscal y elaborar la presentación en este enlace y el guión de video para explicar los fundamentos de la normatividad fiscal en cada uno de ellos por medio del libro en que presentaré para la página oficial de YouTube. Bueno, el tema de hoy dice federalismo. El federalismo es la doctrina y sistema político que se propone la unión de entidades políticas soberanas en una federación, según Clus-2020 2004. Sus principales funciones son descentralización de poder, la representación territorial, la participación ciudadana, la protección de minorías, el fomento de la innovación y la adaptabilidad regional. Esas son las principales funciones de este tema y cuyos principales elementos son Constitución Federal, la autonomía estatal, la división de competencias, gobierno federal y gobiernos locales, Corte Suprema o Tribunal Constitucional y el Pacto Federal. Las finanzas. Bueno, las finanzas son el área de la economía que nos estudia para saber cómo se obtienen, administran, invierten y ahorrar los recursos monetarios. Se considerará el riesgo, el tiempo y la rentabilidad. Las funciones principales de las finanzas son gestión de recursos financieros, la planificación financiera, la inversión, la afinación, el análisis financiero, gestión de riesgos y el control de liquidez. Y los elementos de finanzas son los ingresos, los gastos, el ahorro, inversión, crédito, seguros y presupuestos. Bueno, las finanzas públicas, es decir, mira, voy a dar que sepa esto. Las finanzas públicas son la disciplina en que se enfoca en una obtención de ingresos durante la realización de gastos y la gestión de las deudas públicas de un estado del país. Bueno, sus funciones de las finanzas públicas, según la teoría de Gus Grave, son la función de asignación, la función de redistribución, la función de estabilización, la función de desarrollo y la función de regulación. Los elementos de las finanzas públicas son los ingresos y gastos públicos, el presupuesto público, la deuda pública, las necesidades públicas, los servicios públicos y, por supuesto, la renta nacional. Bueno, la política fiscal es una herramienta económica utilizada por el gobierno para fluir en la economía de un país. Se consiste en una utilización de los ingresos públicos y el gasto público con el objetivo de alcanzar los objetivos económicos y sociales en nuestro país. Sus funciones principales son estabilización económica, redistribución de ingresos, promoción de crecimiento económico, el financiamiento del gasto público y el ahorro público en inversión nacional. Y sus principales elementos de la política fiscal son
política tributaria, el gasto público, el endeudamiento público y la política financiera. La política de gasto público se refiere al conjunto de decisiones y acciones que el gobierno se toma en relación de cómo se asignan y se utilizan los recursos financieros del sector público, cuyo objetivo principal es promover el bienestar económico y social del país. Sus funciones y elementos principales son, primero son las funciones, son la satisfacción de necesidades colectivas, la redistribución de ingresos, la estabilización económica, el impulso al desarrollo económico y el fortalecimiento institucional. Sus elementos de política de gasto público son el presupuesto público, clasificación de gasto, asignación sectorial, el nivel de gobierno, fuente de financiamiento y el mecanismo de control. Y los presupuestos. Estas son las herramientas clave para dar la planificación financiera desde el nivel gubernamental hasta como el personal. Sus funciones son la planificación económica, la asignación de recursos, control fiscal, estabilización económica, la evaluación de desempeño y la transparencia y la rendición de cuentas. Y sus elementos son los ingresos y gastos públicos, saldo presupuestario, clasificación económica, la clasificación funcional, el marco legal y el proceso presupuestario. Y por último, la soberanía. Es una autoridad más alta de poder político, el supremo e ilimitado que posee dentro de un Estado independiente, según el autor Gayubas, el año 2025. Sus funciones son la autonomía política, la organización jurídica, la representación del pueblo y legitimización del poder público y la defensa de la integridad nacional. Y sus elementos principales del tema de soberanía son el territorio, el pueblo y el poder. Y hasta aquí he presentado mis presentaciones sobre los fundamentos de la normatividad fiscal que he explicado para ustedes. Que tengan una excelente noche para todos y saludos cordiales. Gracias.